como decir algo como que era como el concentrado de lo que él, de su teología, y lo estaba haciendo en términos prácticos. O sea, habla de doctrina, pero habla de práctica. Decíamos que había sido escrito por allá por el año 60, 62, 63, cuando después, en nuestra era, pues, y que está dirigida a una población amplia, no tanto solo a los efesios, y por supuesto está dirigida a nosotros, ¿verdad? Porque los que leemos la palabra de Dios nos reflejamos, nos identificamos en ella, y necesitamos conocer los principios fundamentales de nuestra doctrina. Nuestra doctrina no precisamente hablar de reglamentos de una institución religiosa, sino que lo que fundamenta nuestra fe, eso es nuestra doctrina. Y decíamos para entonces que estábamos hablando de que cuando el apóstol Pablo nos hablaba de lo que era la supereminente grandeza de Dios que se había revelado a nosotros, que está en el versículo 3, que decía, del capítulo 1, que él decía que doy gracias a Dios por, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esa bendición espiritual implicaba muchas cosas que algunas veces las pasamos como muy desapercibidas, como que no nos da mucho impacto. Pero es verdad que necesitamos saber fundamentalmente, al menos, cuando dice que son toda bendición espiritual, y habla una de ellas que dice que nos hizo santos y sin mancha delante de Dios, o sea que Él nos predestinó para ser santos. Y cuando vemos que esta palabra santo como que no pega mucho, cuando vemos nuestras imperfecciones, ¿verdad? Que nos ha tocado, ¿no le pasa a usted? A mí me ha pasado cuando veo quién Dios quiere que yo sea y quién realmente en mi capacidad yo soy, digo, híjole, estoy lejos. Pero Él me dice que me ha hecho predestinado para ser santo. Y esa predestinación es la redención que habla Él cuando dice, cuando nosotros somos convertidos de hombres y mujeres muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos esclavos del Satanás, del pecado que nos acechaba, y que Él nos dio vida y nos hizo libres, o sea que nos levantó de donde nadie daba nada por nosotros. O sea, Él dio todo cuando aún nosotros no lo merecíamos, éramos sus enemigos y no podíamos responder en nuestra fuerza. Entonces Él nos adoptó como sus hijos. Vea qué interesante, vea qué profundidad cuando el apóstol dice que nos adoptó como sus hijos para que tuviéramos los derechos que como hijos nos corresponde. Escuche bien, cuando Él nos adopta como sus hijos, venimos a tener derechos y venimos a tener obligaciones como familia suya. Cuando venimos a conocer quién es Dios y nosotros tan necesitados, tan limitados, tan difícil de comprender todo lo que encierra esa supereminente grandeza de Dios, que comenzamos nosotros a descubrir. Por eso Él busca que descubramos qué grandeza es este poder de Dios en nosotros. Entonces, descubriendo que somos redimidos por Él, somos santificados por Él, somos salvos porque nacimos de nuevo, porque Cristo vino y nos liberó del poder del pecado, y dice que somos salvos por gracia, por la fe en el Hijo de Dios. Ahora viene la siguiente fase. ¿Por qué algunas veces no vivimos como realmente Él quiere que vivamos? ¿Por qué será que tenemos como ese tope? Y si yo no alcanzo a cumplir lo que Dios quiere, ¿por qué será entonces que nosotros como que no descubrimos la grandeza de Dios para vivir de acuerdo a sus parámetros? Porque muchas veces lo hacemos en nuestra propia fuerza. Y de esto vamos a compartir ahora. Vamos a compartir un poco de cómo vivir la doctrina y la práctica cristiana. O sea, doctrina, lo que significa lo que Dios hizo por usted, por mí. Él nos dio vida, nos santificó, nos hizo sus hijos, nos hizo sus herederos, nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos disfrutar de la presencia suya y disfrutar
de lo que Él nos enseña para poder vivir una vida victoriosa aquí en la tierra, porque Él nos enseña cómo hacerlo. Esa es la parte que vamos a platicar ahora. Una doctrina práctica. Una doctrina práctica que va a encerrar tres cosas. Yo le quiero pedir que me siga estas tres cosas, porque son consecuencias de saber quiénes somos en Cristo, para dónde vamos, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, si somos sus herederos, si somos miembros de su familia, entonces nosotros tenemos un destino. ¿Están de acuerdo? Porque es bien difícil que nosotros creamos que estamos, soy cristiano y soy feliz y no sabemos ni para dónde vamos. Cuando nos dicen de la muerte nos asusta. Cuando nos dicen que Cristo viene nos preocupamos. Y si no estoy listo, porque no hemos entendido que disfrutamos de la gracia de Dios, porque Él tiene todo diseñado. Él tiene un destino para ustedes. ¿Quiénes van para el cielo cuando mueran en esta tierra? O sea, cuando Cristo venga o nos toque terminar nuestra vida acá. Van pocos, hay espacio todavía. El destino, el reino de Dios, la vida eterna, ese es su destino. Al que cree en Jesucristo, al que le ha entregado su vida a Él, al que le ha dicho, Señor, yo no entiendo estas cosas, algunas cosas no las comprendo. ¿Cómo puede Dios, después que yo he pecado, me he apartado de Dios, he hecho tantas cosas feas, y cómo por venir delante de Dios y pedirle perdón, pedirle que Él trabaje en mi vida, me da una nueva oportunidad para disfrutar la vida con Él? No lo entiendo, pero eso se llama gracia. Entonces, si tenemos el destino claro, vamos a hablar también de que los que estamos dentro de este reino, porque vamos a hablar del reino de Dios, el reino de Dios, Él tiene asignaciones para usted, tiene principios, tiene cultura del reino. Y eso tiene que ver cuando nosotros tenemos deberes, o sea, destino, tenemos deberes y tenemos derechos. Cuando tenemos claro, vamos para el cielo, bueno, entonces como ciudadanos del reino de Dios, que ahorita no estamos allá, pero ya estamos viviendo la preparación. Preparación, ustedes saben, cuando uno ya tiene como una proyección para dónde va, entonces se comienza a preparar para ello. Hablaba hace poco con alguien que vivía en Australia y me dice que el clima siempre andaba por abajo de los 30, abajo de 20 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que en nuestros grados estamos hablando de niveles de congelación. Solo tienen 4 meses máximo de luz de sol. Y hablaba con alguien también que estuvo viviendo en Suecia, en Estocolmo. Y me dice que la misma historia. Son lugares sumamente fríos. ¿Y sabían ustedes que de aquí de El Salvador se han ido algunos para esos lugares? Yo estaba hablando con gente de consulados de allá y me dicen que para cuando la gente se va a ir para esos lados, desde que está acá comienza a prepararse. Bueno, ¿sabe usted que un lugar tan distante, tan diferente de nosotros, tiene cultura diferente, tiene idioma diferente, tiene costumbres diferentes? ¿A cuánto le gustan los canguros? No, pero no las bolsitas, sino que el animal para comérselo. Pues allá en Australia se come el canguro, no se preocupe, si va a ir a vivir a Australia. También aún decir ya de Canadá, hablar de Estados Unidos. Yo no sé si usted se ha fijado que hay gente que cuando viene aquí como cayó en su hábitat otra vez y comienza a tirar basura, comienza a sobrepasar los carros, a hacer desórdenes, y vi que ya no lo hacen. Porque como allá es diferente cultura, y me vacunan con las multas. Entonces, como dice un dicho por ahí, que la tierra que fuere es a lo que viere, ya la gente se fija, no, esto me va a hacer daño. Alguien me dijo que a él le gustaba, en su cantón, allá en Honduras, dice que allá hasta un chancho mataba para hacer la fiesta, y la bulla del chancho y toda la cosa, y a él le daba igual. En Estados Unidos, donde él vivía, me dijo, eso es lo que no me gusta, que aquí uno no se puede hacer sus fiestas como allá en su país, andar borrachos y andar haciendo cualquier cosa. O sea, algunos las hacen, pero tienen sus consecuencias. Pero lo que quiero decir es diferente cultura. Eso pasa también cuando hablamos del cristiano. Y el cristiano
Pues para comenzar, si es nacido de Dios, es nacido del cielo, es nacido de la naturaleza divina, es hijo de Dios. Y sabe usted que el hijo de Dios, uno primero tiene que respetar su gobierno, el gobierno de Dios. El reino de Dios tiene leyes, tiene un rey que es el rey de reyes, tiene un territorio, tiene una organización, tiene leyes. Y por eso es necesario que sepamos, si vamos para el cielo, lo menos que tenemos que saber es la cultura del cielo. ¿Le parece que es lógico? ¿Tiene sentido que estemos hablando de eso? Pues por eso es que el apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, les comienza a enseñar y nos enseña a nosotros cómo vamos a ir preparándonos para vivir en ese reino. Vea, en el capítulo 4, versículo 22 al 24, vamos a ir aplicando esta doctrina práctica. Versículos 22 al 24 del capítulo 4, todo juega con 4, en el Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Cuál será el viejo hombre y cuál será la pasada manera de vivir? Dijimos que habíamos nacido a una nueva familia, a nueva criatura, hijos de Dios, familia de Dios, ¿verdad? Entonces, el nuevo nacido, el hijo de Dios, tiene, consecuentemente, si hay algo nuevo, hay algo viejo también, hay algo que quedó atrás. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice que despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Póngale cómo podemos nosotros relacionar los deseos engañosos. Me enseñaron que cuando en mi cultura, que uno no se debe de dejar, que cuando le gritan uno tiene que gritar más fuerte, si me pegan, pégale doble, si me insultan yo le hago más. Y comenzamos con una cultura de la vieja naturaleza. En la vida cristiana ya se me enseña otra cosa. Hay unos versículos claros que hablan aquí por el versículo 24, 25. Dice que dejando toda mentira, hablad verdad. Mire cómo compara. Antes mentíamos. ¿Qué tiene que pasar ahora? Como despojándonos de la mentira, hablad verdad. Dice en el versículo 17 de este mismo Efesios, cuando dice 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. O sea que ya desechamos la mentira, dice el 25. Hablamos verdad a cada uno, a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya no es aceptada la mentira para los hijos de Dios. Hablar verdad. Y más adelante, lo vamos a ir ya terminando el mensaje, vamos a ver que hay un cinturón de la verdad que habla en el capítulo 6. Verdad es integridad. Verdad es una sola pieza. No estamos hablando una cosa aquí y después por tapar esto que no era cierto, metemos otra mentira por allá. Entonces, dejando toda mentira, hablar verdad. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de airaos, ¿cuántos todavía se enojan aquí? Fuera de aquí, Dios quiere santos, ¿no? No es así. Nosotros todavía tenemos una naturaleza que tenemos que irnos despojando. Tenemos que irnos apartando. Airaos, dice, pero no pequéis. Fíjate que hay cosas que tenemos que airarnos. Yo no sé si a usted le ha pasado, algunas veces, a mí me pasa a veces de gusto, pero a veces tengo razón, como dice la Chimotrufia. Y cuando se tiene razón, lo que tenemos que tener cuidado es que no lo traigamos al pecado. Tener cuidado que si el enojo, si hay enojo contra cosas malas, ¿se ha fijado? A veces a uno le molesta cuando la gente está haciendo, el mismo diablo. A veces uno se queda como molesto. Yo a veces me enojo porque, mire, hay gente que el diablo la tiene tan amarrada, tan atada,
que lo está haciendo darse con los dientes en el polvo y sufriendo, y usted le dice, Cristo te ama y te quiere bendecir. No, es que yo eso de la religión no me gusta. No, es que yo... No es esta persona, es la atadura del diablo que le está poniendo que responda otras cosas que no son lo que le está queriendo usted explicar. Entonces molesta que mucha gente con ese deseo, con esa necesidad, con el Dios que está ahí, que quiere ayudar, y ellos no, porque piensan que los quieren engañar, les han enseñado el engaño, les han enseñado la mentira, y a veces a eso sí creen, pero cuando le hablamos de Dios, ellos están atados, y cuando está atado, discúlpeme, se lo decía a alguien hace poco, viendo los garrobos que venden allá para el lado del Tempisque, que le digo, ahí están los garrobitos, solo están ahí en la varita. ¿Creen ustedes que ese garrobo no se quisiera ir? Si le pregúntele a un garrobo de esos, ¿te quisieras ir de aquí? Hágase garrobo y le pregunta. Yo creo que nadie está allí por voluntad, pero está atado. Además de estar atado, o sea, no puede decir, no puede buscar la salida. Pero a nosotros, Dios nos está hablando que esas cosas que pasan, necesitamos nosotros ponernos a veces corajudos, o en el sentido de que tenemos que pelear, guerrear espiritualmente por la libertad de esas personas. Airaos, pero no pequéis. No nos pongamos nosotros a estar queriendo llevar la misma vida que antes, cuando decía, si a mí nadie me molesta, yo no me dejo de nadie. Me dijo una vez alguien, yo no permito que me hagan tal cosa. ¿Y qué hace cuando se la hace? Y siempre se la hace. ¡Ja! Dice, yo me desquito. Pues sí, pero haciendo más grande el problema. ¿Por qué no sufrir el agravio? ¿Por qué no le des? Yo no voy a perder la paz por una cosa que viene alguien a quererme hacer. Yo estaba platicando con alguien que le digo, si uno aprende que no necesita estar esforzándose para caerle mal a alguien. ¿Sabían ustedes? Estoy tirando una indirecta quizás, que muchas personas acá no caen bien. O sea, algunas veces no caemos bien a la gente, le caemos mal. Y le caemos mal de gratis. No se esfuerce por caer mal. Ya caemos mal. Y nosotros, ¿por qué vamos a estar? Ay, tengo que caerle bien a todo el mundo. ¿Y cómo va a ser usted para caerle bien a todo el mundo? Nadie puede caerle bien a todo el mundo. Pero no nos esforcemos por caer mal. O sea, le traigo este mensaje. No se esfuerce por caer mal, hombre. Ya de gratis, usted ya va a caer mal con algunos. Pero no le demos lugar. No le pongamos más notas, hombre. Siquiera ya sabemos que muchas veces ofendemos. Pero no le pongamos más sal a la cosa. Porque si ofendemos, tenemos la oportunidad de que nuestro corazón está libre y que nosotros podemos decirlo con toda tranquilidad. No, mi corazón está limpio, no quise hacerlo y puedo pedir perdón. Miren, hacerles una plática, yo no sé cuántos de ustedes los que son casados y con su familia, no importa con su pareja, no con familiares, ¿verdad? Que como uno convive más tiempo, a veces con los que más rozan, con los que más se tocan. Y desde allí comienzan a veces esas grandes murallas de como yo no tengo la actitud de decir perdóname o decir no, yo te perdono, sino que dice uno, bueno, levántese, pues deme un futuro. Y así comienzan los pleitos de nosotros, de nuestra falta de perdón, de nuestra falta de disposición a poder resolver una pequeña dificultad. Entonces, cuando dice que no le demos lugar al diablo, también él quiere que no tampoco hurtemos, dice en el 28, es que vamos haciendo una lista que tiene ahí. El que robaba, el que hurtaba, no han venido. Aquí todos somos bien honestos con nuestras cosas, hasta para el tiempo de trabajo, hasta para las actividades que tenemos, no le robamos el tiempo a nadie. Pero que dice que ya no lo haga. ¿Qué es eso? La manera pasada de vivir. Ahora la nueva vestimenta es trabajo.
sea una persona dedicada, una persona muy responsable. O sea que ya le dice, está enseñando, esta es práctica cristiana. Esto no es un asunto de ir a descubrir como escatología o partes tan profundas de la Biblia. Práctica. El que hurtare no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Mira el 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Y podemos ir diciendo otras más. Dice, ni necedades, que son tonterías, ni gritería, ¿verdad? Ni son mal hablados. Esas palabras mal dichas. Todo eso es contaminación para nuestra vida. Esas son cosas que afean nuestra vida cristiana. Y cuando la gente dice, yo para ser como ese mejor no soy nada, entonces comenzamos nosotros a dar mala representación de nuestra vestimenta. Cuando damos mala representación de nuestra representación. Y es que como hijos de Dios tenemos su investidura, usamos su nombre. ¿De qué familia sos? De la familia de Dios. Y hablando vulgaridades. Y hablando tonteras, chistes obscenos, de doble sentido. Y me está diciendo que yo como práctica cristiana debo de corregirme. En vez de hacer aquello, entonces tengo que cambiar. Que tiene que ser la buena palabra, la necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense que esto de la maldición y la bendición, yo pensaba antes que solo era decir, maldito, tal cosa. No, uno maldice hasta que, míralo cómo viene, ve cómo que viene a payasear aquí. Ah, mira, ve la señora con el mismo vestido. Ah, mira, el otro no tiene ya no tiene otra cosa, solo eso, criticando. Eso es maldecir. Esas son palabras que no edifican, no son palabras que llevan a bendición. Póngase usted cuántas cosas nosotros a veces como por estar aquí en el ambiente, decimos tonteras. Y Dios lo que dice, no hombre, edifíquense, salúdense con salmos, con himnos. Dice, qué bonito que tengamos un vocabulario donde cuando entendamos que nuestra vida está conectada con la palabra de Dios, y eso es lo que a nosotros nos da gracia, nos da favor con la gente. Por lo menos hizo tal cosa, y tal vez lo debe decirle, gracias por lo que hizo, qué bonito ver que usted ha puesto lo mejor de usted para hacer. Palabras que edifican, palabras que alientan, palabras que satisfacen, que llenan. No lo hacemos por adulación. Alguien me dijo una vez, le digo, vos siempre tenés una palabra agradable para la gente, hay que darle pues a ver a esta gente. No es a darles carreta, es a decir lo bueno que están haciendo. Porque eso nos enseña nuestro Dios, que no hablemos cosas que no edifican, sino las que sean edificantes. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuántos dicen amén? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso dice que los quitemos, ¿no? Que para que no contristar el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos una actitud que va mostrando el fruto del Espíritu Santo, entonces nuestra vida es el reflejo de Él. Representamos a Él, el reino de Él se extiende, porque comenzamos nosotros a ser como aroma de bendición. Ay, qué bonito platicar con usted, porque usted tiene palabras que siempre nos ayudan. Y como le dijeron los apóstoles a Jesús, le diría, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Son cosas que no podemos nosotros decir, porque yo soy bien bonito, no, porque tengo algo que necesita la persona. Eso que contristar el Espíritu Santo tiene mucho que ver. Cuando en cualquier situación estamos como muy ocupados en una y en otra cosa y no le damos el lugar a que Él hable a nuestra vida. Dios
no nos ha pedido que estemos todo el tiempo encerrados o en un monasterio allá escondidos. Dios nos quiere que nosotros alumbremos donde andemos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros seamos ermitaños. Dios quiere que seamos representantes suyos. ¿Sabe qué? Jesús, cuando estuvo en el ministerio terrenal, él anduvo, yo estaba viendo las distancias que tiene Israel, tiene un parecido con El Salvador en cuanto a sus distancias. Hablar de Nazaret, por ejemplo, es hablar un poquito más lejos que de San Miguel a San Salvador. Y Jesús viajó varias veces, y no era en carro, no era en bus, no era en caballo. Se movía. Vamos a otras ciudades que también tengo que hablarles. Jesús andaba en un lugar, cuando iba a ser bautizado, dice que vino de Nazaret a Juan al Jordán, ahí por Betania. Estamos hablando de 80 y casi 100 kilómetros más o menos. Patita. Y después nos habla que fue a Galilea. Galilea es la región de donde está Nazaret, del mar de Galilea y todo lo que es Capernaum, y donde él se había criado. Otra vez allá que fue a presentarse, que le dijo cuando después del desierto, ¿va? Y llegó y leyó el versículo inspiración que tenemos: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús viajaba. Jesús no se escondió, no se quedó para no pecar. Yo no me voy a salir de aquí. Yo solo quiero estar en la iglesia. ¿Y quién le ha dicho que en la iglesia no se peca? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser los representantes, tenemos que ser los dignos representantes de Dios. Es bonito, es muy importante que sepamos que la responsabilidad que Él nos ha dado, y que Él no nos dijo, ustedes van a poner el templo en tal parte, y allí va a ser la iglesia. Él dijo, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, y donde está usted, allí está la iglesia. Ahí está representado Cristo. Oiga, es un buen trabajo, ¿eh? Es una buena credencial. Porque puede ser que andemos en lugares donde cualquiera puede decir, ahí no puede haber un cristiano, pero que ahí está usted, ahí está la luz de Dios. Entonces, para nosotros representar al reino de Dios en esta tierra, es primero buscar que nos despojemos del viejo hombre, el que está acostumbrado a hacer las cosas a la manera del mundo, y vestirnos del reino de Dios, o sea, de la nueva naturaleza, la naturaleza que es dominada por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo, Él no es como un amiguito, como el amiguito imaginario que tienen algunos niños, ¿verdad? El amiguito, no, el amigo que puede con toda confianza usted pedirle, porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guía, Él es el que está aquí para poderle enseñar cómo realmente Dios quiere que usted sea. Y para crecer en eso, nos hace a nosotros, nos da esta oportunidad que tengamos un grupo donde nos reunimos, donde nos exhortamos, nos ayudamos. Cuando uno está aquí pues Dios dice que por eso puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Cada uno tiene una función. Esa función es para edificar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquí hay 1, 2, 3, 4. Pues aquí, si usted no ha entendido qué es el llamado de Dios, es que le llama a ser santo. Vamos a comenzar otra vez. Llamados a ser santos. San Saúl para servirle a usted. ¿No le gusta? No es problema mío. La Biblia nos dice que doy llamada a ser santo. Pero me está diciendo que yo tengo que estarme despojando del viejo hombre para vestirme de la nueva naturaleza. Esa es la clave y ese es el propósito. A eso es que nos llama. El que hacía esto malo ahora debe de hacer esto bueno, porque esa es la labor que el Espíritu Santo le va a estar dando, va a estar haciendo. Usted no está solo. Usted no está aquí peleando solo.
Ayer veíamos un drama que hacían los muchachos de bachillerato que dice que cuando peleas, pelea conmigo, porque tú no puedes ganarla solo. Jesús dice, yo quiero pelear la batalla contigo. Hay una guerra espiritual, hay unas cosas que hay que trabajar en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere, que usted se enfrente con Jesús, no solo. Porque solo somos como el patito para el agua, como la cabra para el monte. No vamos a poder. Usted no necesita salir de aquí para poder ponerse al día con la pornografía, con la droga, en todos lados. Usted puede estar conectado con eso, pero en todos lados usted puede estar conectado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La decisión es suya. Usted es llamado a ser santo. Usted es llamado a ser hijo de Dios. Usted es llamado a ser parte del reino de Dios. Usted tiene una herencia con Dios. Usted tiene un lugar especial donde Dios quiere tenerlo. Y usted debe permitirle ahora que su naturaleza pecadora vaya muriendo para que su naturaleza divina, la que Él ha puesto en usted, vaya creciendo. Vean, cuando sigue diciendo de que en el capítulo 5, y hemos pasado el capítulo 4 así a ojo de vuelo de pájaro, pero le quiero invitar a que usted lea esos capítulos, el 3, el 4, bueno, todo el libro de Efesios. Le va a mostrar de que hay una fuerza poderosa, un legado maravilloso que está a la orden suya. Mire, si cuando se trata de tener dificultades, si en cualquier lugar tropezamos, pero cuando se trata de que es Dios con nosotros, entonces comenzamos a ver que no nos va a dejar caer, no vamos a sucumbir. Tal vez usted está peleando con un problema, un pecado oculto, con una situación que no le agrada a Dios, y usted sabe que no le agrada a Dios. Entonces hay un paso que dar ahora. Hay unas cosas que lo vamos a hacer más práctico todavía, porque quiero que le hagamos un bosquejo general al libro de Efesios. Habla de lo que es el sometimiento. Dice, someteos unos a otros. Y habla de las casadas. Le dice, casada, sométase a su marido. Al esposo le dice, esposo, ame a su esposa. A los hijos les dice, obedezcan a sus padres, honrenlos. A los esclavos les dice, obedezcan. O sea, aquí ya no hay esclavos, ¿verdad? Como legalmente, como se hacía, pero también hay empleados. Hay un orden de responsabilidad que Él nos enseña cómo los cristianos cómo podemos desarrollar, cómo podemos disfrutar de la vida con Dios a través de entender la práctica cristiana. En la familia, vea, cuando hablamos de la familia, es como un laboratorio donde tenemos la oportunidad de nosotros procesar lo que se va a exponer fuera. Yo puedo ser bien atendido y bien como buena personalidad con los que no me conocen en casa, pero los que me conocen mi personalidad en la casa, ellos son el mejor ejemplo o el mejor testimonio de decir, ¿es cierto o es mentira lo que este hombre dice? Cuando hablamos de nuestra relación familiar, yo todavía no termino de entender. Algunos me dicen, no, es que están destinados a ser condenados, porque tal vez el esposo, 20, 30 años el evangelio, el esposo, y el otro, nada que ver con Dios. Revisemos. Puede ser que nuestra actitud no ha sido la mejor para poder alcanzar a esa persona para Cristo. Puede ser una cosa diferente, pero lo que quiero decir es que nuestro trabajo debe ser, yo estoy orando por esta persona. Conocí una viejita, tenía como 80 años casi para entonces. Esa señora la comencé a ver cuando tenía como 60 y tantos años. Ella era la primer creyente y comenzó, no, que yo voy a orar, dijo, voy a ver la conversión de mis hijos. Y se pasó, se acuerda, Conchita. Pasaron todos los hijos, se hicieron cristianos y la señora llegaba por los 70 y algo.
y decía, no, es que yo no me voy a morir sin ver a mis nietos convertidos al Señor. Y siguió orando por sus hijos y por sus nietos, y ya sus nietos ya se habían convertido, la señora ya andaba todavía, y le digo, ¿y ahora quién quiere convertir? Yo estoy orando por ustedes, porque ustedes andan en la calle, me dice, y ustedes necesitan la protección de Dios. Yo siempre estoy orando. Mire, me dio una satisfacción saber que si no puede ir a predicar, puede orar, que si no está orando por uno, está orando por otro. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no estemos de balde ahí como que robándole el aire a otros, sino que estemos haciendo algo, porque Dios a eso nos ha puesto. Mira qué bonito. Y eso nos enseña que cuando tenemos nosotros la disposición de buscar hacer algo, someternos a Él, someternos los unos a los otros. Mire, usted lo puede, a veces puede parecer, ¿y estos qué quieren? Cuando miren, queremos enseñarles para que vayan aprendiendo esto. Si uno tiene raíces fundamentadas, tiene conceptos claros de qué es lo que Dios quiere decir, la vida cristiana me convierte en una mina riquísima de tesoros. Yo no sabía, no entendía esto. Les cuento que yo veía la Biblia y decía, qué grande esto, y a ver por dónde comenzar. No, Dios quiere que comience por lo básico. ¿Qué quiere decirme Dios a mí? Lea el Evangelio de Juan, Dios nos habla cómo conocerle a Él. Lea los otros evangelios, lea las epístolas, comience a conocerle más a través de una relación, de que yo le hablo en la oración, Él me hable por su palabra. Nos congregamos para animarnos, para relacionarnos, para poder ver que vamos juntos para el mismo lado, una familia. Entonces Dios quiere eso con nosotros. Y el otro punto que quiero tratar de decir rápido es acerca de la armadura de Dios, que está en Efesios 6. Me gustó mucho y le quiero traer a esto, y cuando habla de que la armadura de Dios, en Efesios 6, del versículo 10 en adelante, habla de que nos armemos. Bueno, lo vamos a leer para que no me pierda tanto. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Qué dijimos desde el principio? Que era despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y esta es la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Ve que dice? Hablaba de la verdad y no la mentira. Y la verdad, comparándola con otros sinónimos, la verdad misma es integridad. Es que no le demos doblez a las cosas. Yo lo tenía, y de hecho tiene otros contextos también cuando habla de la guerra. La guerra, hay guerra espiritual en los niveles celestiales, hay guerra también territorial, estamos hablando de niveles más inmediatos para nosotros, pero hay guerras también a nivel cuerpo a cuerpo, persona a persona. Déjenme explicarle cómo lo conceptualizamos con la batalla que David tuvo con el gigante Goliat. ¿Recuerdan de esa gran historia que muchos la hemos leído, la hemos cantado y todo eso? Pero dice que había una guerra entre los israelitas y los filisteos. Era una guerra de territorio, era una guerra de país. Pero también cuando David llegó frente a Saúl, que dice que les habían pedido que pusieran un hombre de los filisteos y otro hombre de los israelitas, y que pelearan, y el que ganara, ese vencía al otro país, a la otra nación. Vea, ya no es una guerra de territorios, sino que de personas, o sea, directo, cuerpo a cuerpo. Pero cuando se enfrenta David contra Goliat, dice que Goliat maldijo a los israelitas y a Dios. La guerra era a nivel celestial. Eran el ejército de Dios, el pueblo de Israel, contra el ejército de los filisteos. Era una guerra
más elevada, no solamente de cuerpo a cuerpo. David peleó cuerpo a cuerpo contra el filisteo. Y así vencieron a los filisteos. Pero tuvo que enfrentarse una persona contra otra persona. Entonces, esta parte yo la quiero pasar a usted y revísela para usted. Diga usted, en vez de decir, voy a pelear que el Dios retroceda a los ejércitos allá en Siria y el pleito en Irak y en los pleitos. No. Vea dentro de usted. Decía la primera armadura, que decía que era la verdad. Veamos cómo está la armadura mía con la verdad, con la integridad, con personas de una sola palabra, con personas de una sola respuesta. Estamos poniéndonos la armadura nosotros solitos. No vamos a ir a defender a Israel allá entre los sirios y los de otros países, sino que con nosotros. ¿Cómo está nuestra armadura de la verdad? La coraza de justicia, segunda, la coraza de justicia. ¿Sabe que justicia tiene que ver también con integridad? Tiene que ver con una disposición nuestra de hacer las cosas con equilibrio, o sea, lo justo. Eso también tiene que ver cuando nosotros estamos viendo nuestra guerra espiritual, si somos íntegros, si somos justos, si somos personas que somos realmente dignos de respeto y de que nos den responsabilidades porque las cumplimos. La otra, la justicia, la verdad, la apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es la paz? La paz es la tranquilidad, o sea, cuando vienen esas grandes turbulencias y usted le saca el calzado de la paz. Somos gente de paz. Como dice que Jesús cuando mandó a sus discípulos a predicar, ¿cómo saludaba? La paz en este lugar. Y si había gente de paz, entraba. Si no había gente de paz, la paz volvía a ellos. Es la tranquilidad. O sea, nosotros tenemos que aprender como cristianos, no ser tan mecha corta, ser tan impulsivos, agresivos, porque Dios quiere que nosotros sepamos responder cuando es necesario responder, callar cuando es necesario callar. Es una armadura más personal. La paz, la tranquilidad. El yelmo de la salvación. ¿Sabe usted que el yelmo, que Pablo lo relacionaba con una vestidura de un soldado romano, se ponía en un casco, ¿verdad? El yelmo de la salvación. La salvación viene a ser cuando allá dejamos un versículo en el mismo paquete que dice que renováramos nuestra mente. Nuestra mente tiene un trabajo bien fuerte porque a nosotros nos bombardea con la mente. Cuando nosotros creemos que ya está todo resuelto, vienen los ataques a la mente. El diablo te ataca a la mente. Entonces los ataques, dardos de fuego del enemigo son tirados a tu mente. ¿Cómo está tu convicción? ¿Cómo está tu autocontrol? ¿Cómo está el dominio propio? ¿Cómo está la renovación de tu mente? Una mente renovada tiene que llegar a la mente de Cristo. ¿Saben ustedes que Dios quiere que tengamos la mente de Cristo? No, miren, es que esto está bueno. Esto no es una cosa así sencilla. Yo creo que ya soy salvo, bendito sea Dios. No. Seguro que lo que Dios tiene con usted es grande, es hermoso, pero Él quiere hacerlo con usted. Solamente vayamos revisando en qué patoqueamos para que no tengamos nosotros los mismos problemas. ¿De qué sirve que nosotros estemos todo el tiempo así, sufriendo los mismos ataques, teniendo los mismos problemas, sacando las mismas conclusiones? No, es que de verdad ser cristiano cuesta mucho. Mejor ya no seguir. ¿Saben ustedes que el que desiste de la vida cristiana no ha entendido que el lugar más adecuado, la mejor forma es con Cristo
y en su iglesia. Ese es el lugar más adecuado. O compárelo con el arca de Noé. Dicen que la gente podía pensar, híjole, pero cuántos animales hay ahí en esa arca, y esa gente cómo vivirá tantos meses. Dicen que podría ser que apestara el arca. Sí, pero adentro apestaba, pero afuera, ¿verdad que es mejor estar en el arca? Entonces pensemos, ¿cuánto podemos nosotros lograr cuando descubrimos que nuestra relación con Dios es lo más importante? Usted puede tener problemas, usted puede venir arrastrado. Este es un hospital, pues. Aquí no queremos gente que no comete errores. Aquí tenemos gente que se equivoca, que falla, que tiene dificultades con algunas cosas. Pero tenemos el lugar adecuado y al doctor adecuado. A eso es que Dios quiere que vengamos nosotros, a ser limpios, a trabajar con Él en nuestra vida. Mire, la parte, lo que es la fe, la certeza, el escudo de la fe es la seguridad. Usted está seguro que cuando tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, usted puede ver un montón de cosas en contra, pero tenga certeza, porque su mente, su corazón y todo usted está protegido. 3 cosas que yo les quiero invitar a que ustedes vayan revisando conmigo para ir terminando. Armaduras muy personales. Yo le quiero decir como una forma de revisar que cuando nosotros vemos que esto es difícil y de verdad que esto no se puede en su fuerza, lo que Dios quiere es que nosotros seamos honestos. Si hay algún pecado inconfeso, si hay alguna cosa oculta, si hay algo con lo que usted está trabajando y ve que no sale adelante. Yo le puedo decir cosas mías, pero mi trabajo no es estarle para que usted sepa, él tiene ese defecto, no. Es mi disposición ahora decir, Señor, sabes que sigo trabajando con eso y ya me doy por vencido. Confiesa. No conmigo, con Dios. ¿Sabe usted que muchas personas en lo natural, cuando confiesan, les va mejor? ¿Ya se dan cuenta ustedes? Cuando alguien dice, no, yo cometí tal delito, le iban a meter 20 años de prisión, pues le vamos a dar 10. Hasta en lo natural le funciona. Dice Proverbios 25, de que el que oculta su pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ese pecado le quita la oportunidad de que usted se presente ante Dios y le diga, Señor, aquí está. Porque sabe que el diablo le dice, vos no podés, y como vos no podés, ahí quédate. Y el diablo está contento porque usted descubra que no puede, pero no le quiere dar la parte que le corresponde, que sí hay liberación cuando confesamos nuestro pecado. ¿Verdad? Está entendible. Segundo, ahora, usted confesó su pecado. Usted dice, Señor, de verdad que yo no puedo. Pero cuando acuerdes como el chavo, cuando el que le dice que le decían que solo se mentalizara, ¿verdad? Que no le iba a doler, y él decía, no me va a doler, no me va a doler, pero cuando iba a dejarse caer martillo, sí me duele, y no lo daba el paso. Así a nosotros muchas veces el diablo nos amarra con lo que nosotros ya habíamos soltado, ya habíamos confesado, pero yo creo que no. 2 Corintios 10. Habla de algo que a mí me duró mucho tiempo para poder descubrir que no era como yo pensaba. 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es esto? Hay que llevar cautivo y hay que derribar todo argumento. ¿Sabe qué argumentos? Este es lo que les quiero hablar ahorita. El argumento de que Dios tal vez puede perdonar. Mire, hay gente que ha nacido en el Evangelio y nunca ha fallado. Qué precioso. Ayer, hace como 4 días, me estaba platicando un hermano. Me dice, mire, me dice, yo llegué virgen al matrimonio.
Nunca. Y aunque hubo oportunidades que casi el diablo me atrapa por unas mujeres seductoras, y yo siempre corrí y yo me presenté virgen al matrimonio. Bendición. Ahora contésteme otra. ¿Y qué tal si las que han llegado de prostitutas a la iglesia, a Cristo? No, esas quizás no, porque esas eran vendidas. No, Señor. Hay que derribar el argumento, porque cualquier pecado no es tan grande para que no pueda ser perdonado y lavado por la sangre de Cristo. Si usted no cometió X pecado, puede haber cometido el otro. Lo importante aquí es que podemos comenzar con kilómetro cero. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces puedo hacer cualquier cosa. No, permítame. Le digo que cualquier pecado. ¿Cuál fue la primera condición que le decía? La primera arma que le presenté hace un momentito. Confiese su pecado. El pecado ofende a Dios. Dios detesta el pecado. Él no puede vivir con el pecado. Pero no hay pecado que no pueda ser borrado por la sangre de Cristo Jesús. Rompa con esa atadura. Hay gente que no se perdona a ella misma. Hay gente que no se logra a poner en paz consigo mismo. No se arma de la armadura de Dios porque no, es que yo creo que yo no tengo esperanza. Mire, todo el que tiene vida todavía tiene esperanza. Vamos bien, vamos entendiendo esto. ¿Cuál es el primer punto para que tomemos en cuenta? Confíese sus pecados delante de Dios. Sí, Señor, yo me enojo y soy muy violento y soy mal hablado. Póngale el nombre que usted le ponga. Otros, mire, yo me desvelo haciendo cosas que no te agradan. Todo lo que usted ponga, esa es su confesión con Dios. Pero cuando usted esté presentando toda esa cantidad de basura y de desgracias delante de Dios, reconozca que no hay barrera más grande que la que usted se pone, que usted no cree en que Dios puede perdonar. Para ser libre tiene que ser perdonado. Y usted tiene que perdonarse usted primero. Debe traer a la cruz. Si usted tiene sus pecados confesados, mire, cualquiera que venga a decirle, vos tal cosa, solo le va a decir, yo sé. Una vez le dije a alguien, porque usted no sabe, le dije, cuántos pecados he cometido. Usted sabe uno, le dije, Dios sabe muchos más, le dije. Pero yo creo en un Dios que da la segunda oportunidad. Y a ella me voy a meter. Yo sé que mi Dios quiere levantar al más sucio pecador, al menos pecador, y al que cree que no ha pecado, también necesita de este Salvador. Tercer punto. Nunca, por bueno que usted parezca o por buena que usted parezca, se tire los méritos para usted. No hay nadie en el mundo que pueda decir, no, si Dios a mí me perdonó porque le salía fácil, si yo he sido buena persona, mire, yo nunca he pecado. Alguien me dijo, yo voy a ir al cielo porque yo nunca he tenido otra mujer. Ay, papá, si fuera niña estarías pintado completo. Yo nunca he matado, sí, yo nunca he matado físicamente. O sea, siempre hay pecado. Pero para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obra de ustedes, es el don de Dios. Dice en 3 partes del capítulo 1 de Efesios, que Dios en el capítulo 1, versículo 6, dice que fuimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice en el 12 que fuimos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y en el 14 dice, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que dice que fuimos hechos, fuimos salvados, fuimos rescatados
para la alabanza de la gloria de Dios. Es la gloria de Dios la que se merece aquí, todo lo que se haga. Nadie de nosotros puede decir, yo soy merecedor. Por eso, si usted es un gran pecador, si usted ha fallado todo el tiempo y no puede levantarse de ahí, confiese su pecado. Si usted todavía piensa que sus pecados no pueden ser perdonados, venga a Él rompiendo con esas barreras de incredulidad, porque el pecado de incredulidad es igual, está en la misma lista que de los asesinos, de los violadores, de todos los que corrompen. Ahora, solo hay una forma de poder como venir a darle esa alabanza a Dios por lo que ha hecho, adoración, rendir su corazón, rendirse lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted hace. Y esa es la que quiero invitarle ahora, que vengamos delante de Él a decirle, gracias Señor, confieso mi pecado. Quiero invitarle que usted lo haga con sus propias palabras. Esto no es un rito, no es una cosa que yo la voy a hacer por ustedes. Mi responsabilidad termina con decirle, toda maldad es pecado. Y si usted no ha confesado sus pecados delante de Dios, usted no está en la lista de esos bendecidos que Dios tiene preparados para heredar la vida eterna con Él. Si usted no le ha dicho, Señor, yo te entrego mi vida, usted no tiene todavía esa entrada por la fe a esta gracia. Pero si ahora le dice, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, yo quiero que tú seas mi Señor, quiero que seas mi Padre, quiero tener una íntima relación contigo, quiero que mi vida esté dirigida por tu Espíritu Santo, quiero conectarme contigo, donde rompo con esa vieja naturaleza, me despojo de eso que no te agrada a ti, renuevo mi mente, esa mente que está corrompida, esa mente que está atada, y ahora puedo vestirme del nuevo hombre creado según ti, Señor, según tu palabra, para andar en buenas obras, para andar en santidad, para vestirme, Señor, de la manera que mi cobertura, Señor, seas tú, la armadura de la fe, la armadura, Señor, de tu poder en mi vida, y pueda, Señor, con ello ser un hombre y una mujer victoriosa. Yo pido, Dios, ahora, en este momento, si hay alguien que todavía no había confesado sus pecados, a ti, Señor, para que tengas misericordia